Hola, Dios bendiga a cada uno de los que están viendo este video. Y pues como ya vieron en el título, se trata de mi testimonio, de mi experiencia personal, de cómo Dios me sacó de esta vida llena de pecado, de esta vida homosexual que yo llevé durante 30 años de mi vida. Y pues hasta que se llegó el momento que yo tanto esperé durante esos 30 años. Y pues quiero contarles lo más rápido posible para que este video no se alargue. Quiero hacer énfasis en que sucedieron cosas en el ámbito espiritual que tal vez muchas personas no lleguen a comprender, pero yo sé que mis hermanos cristianos sabrán de lo que yo estoy hablando. Vamos a continuar, y si escuchan sonidos de gallos, patos, guajolotes, es porque mi mamá tiene aquí una granja, literal tiene aquí el arca de Noé. Para empezar, quiero hacerlo con un versículo de la Biblia que fue la respuesta que yo obtuve a esa duda, a esa pregunta que siempre me hice desde mi niñez hasta los 30 años, de que por qué yo había nacido así, que era lo que siempre yo le reclamaba a Dios, de que por qué yo había nacido así, de que yo no había sido violado. Y entonces esa era mi duda. Yo decía, pero si yo así nací, yo puedo sentir el deseo por hombres, yo puedo enamorarme por hombres, ¿por qué puede ser esto malo y por qué tú condenas esta homosexualidad que ni siquiera es culpa mía? Eso siempre era mi reclamo contra Dios. Entonces, después de todo lo que pasó, el Señor me dio una respuesta. Dice en el capítulo 20, versículo del 4 al 5: no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra y en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Esta fue la respuesta que yo obtuve después de haberme hecho tantas veces esa pregunta de que ¿por qué Dios castigaba esto si yo había nacido así? Entonces pues me llevó a esta respuesta. ¿Y qué quiere decir? Pues que muchas veces nosotros acarreamos con maldiciones generacionales que tal vez nuestros abuelos, bisabuelos, que eran muy idólatras o que acudieron a brujos, a hechiceros, y entonces ellos arrastraron una maldición a su generación, como dice la Biblia, hasta la cuarta generación. Entonces eso despejó mi duda, y después pues también me hacía esa pregunta, entonces es culpa de ellos. Pero aquí no se trata de echar culpas de que si mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo tuvo la culpa de haber nacido alcohólico, de haber nacido drogadicto, homosexual. Como dice también la palabra de Dios, que todos somos engendrados en pecado. Entonces cuando nacemos todos somos pecadores. Entonces hasta que llegamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo y lo dejamos entrar en nuestros corazones, es cuando ahí se rompe toda maldición y cuando todos nuestros pecados son perdonados. Para empezar, desde que tuve uso de razón, recuerdo que siempre fui un niño diferente. Recuerdo que yo crecí con primos varones, entonces yo me daba cuenta en mis gustos y en los gustos de ellos, porque mis gustos siempre fueron muy femeninos. Siempre a mí me gustaban las Barbies, me gustaban los juguetes de niña. Ellos en ocasiones se daban cuenta y me hacían burla, pero yo no sabía qué era lo que pasaba en ese entonces. Así que pues yo continué. La verdad, tuve una niñez muy hermosa. Nunca tuve padres distantes, siempre mis padres estuvieron ahí cerca, mi papá, mi mamá. Y hasta que como a los 8 años, recuerdo que mi mamá se metió mucho en el alcoholismo, y entonces esto ocasionó que ella llegara a los pies de Jesucristo cuando yo tenía 8 años. Entonces comenzó ella a ir a la iglesia, comencé yo a ir con ella, comenzó mi hermana también. Mi papá no, pero él se convirtió después. Entonces solamente éramos nosotros tres, y comencé yo a conocer de Dios, comencé yo a orar, a ayunar. Recuerdo cuando tenía yo 8 años, ni siquiera era por obligación de mi mamá, era por cuenta propia, porque a mí me gustaba, y comencé a leer la Biblia, comencé a conocer muchas historias de la Biblia y cada vez más me iba gustando. Entonces hasta que descubrí el amor de Dios en mi vida,
y fue algo tan maravilloso, hermanos, que ese amor se quedó grabado en mi corazón durante toda mi vida, aún después de que yo ya me había alejado, ese amor se quedó ahí y yo sabía que era tan real. Después para esto solo pasaron como 2 años y yo comencé a alejarme de las cosas de Dios. Entonces, para esto yo tenía como 10 años y comencé a buscar en la música, a buscar en películas, en caricaturas, como que empezaba a despertar mi pubertad. Comencé a tener esos sueños que cada vez se hacían más constantes, en donde yo tenía relaciones, yo tenía sexo con mis compañeros de la escuela, con mis vecinitos, con hombres, y esos sueños cada vez se hacían más constantes. Entonces era algo que yo ya no podía detener. Entonces, al llegar la mañana, yo recuerdo que volvía yo a maquilar esos sueños en mi mente. Ya después no era necesario. Entonces, yo solo imaginaba yo algún vecino que yo veía o algo. Comenzaba yo a imaginarme teniendo relaciones con él. Y así fue como comenzó a gustarme. Comencé a sentir ese deseo por los hombres. Hasta los 15 años recuerdo que llegué a enamorarme de un chico. Entonces cada vez se me hacía más real porque ahora podía tener ese sentimiento de que podía yo sufrir por ellos. Yo lloraba por esta persona de la que yo me había enamorado. Entonces, pero hermanos, al final de cuentas, me di cuenta que solamente son sentimientos, son emociones de la carne que uno no puede controlar. Entonces, a pesar de eso, yo le pedí a Dios porque yo sabía que lo que estaba yo haciendo era un pecado, sabía que era incorrecto y que ese pecado me podía llevar a la perdición. Entonces yo clamaba, pero yo ya no asistía a la iglesia, yo ya no buscaba nada de Dios. Entonces yo continué con mi vida, pero para esto todos estos años estuve en el closet. Entonces yo nunca le dije nada a mi madre, a mis amigos, nunca comenté de esto, pero cada vez me iba yo reprimiendo más y cada vez ya no podía yo detenerlo. Entonces se veía en mi ropa, en mi forma de comportarme, en mi forma de vestir, y ya no pude detenerlo. Cuando tenía 23 años, ya estaba yo súper cansado, ya estaba yo harto de las críticas de mi familia, de mis hermanos en la iglesia, de mis amigos incluso, porque cada vez se me notaba más y yo no podía ocultarlo, pero yo sentía vergüenza, yo sentía miedo a ser rechazado. Entonces yo ya estaba cansado y yo siempre le decía al Señor, pues si tú no me vas a cambiar, si yo no voy a cambiar, entonces yo voy a buscar mi libertad, porque yo no me voy a reprimir toda mi vida y no voy a vivir ocultando siempre mis sentimientos. Entonces yo busqué mi libertad. A los 23 años me mudé a la Ciudad de México y cuando llegué ahí fue como todo tan hermoso, vi todo tan libre, vi a la gente con la mentalidad abierta, conocí el colectivo LGBT, me sentí yo ahí como protegido porque podía yo tener la libertad que yo tanto había anhelado, porque podía yo tener un novio, podía yo besarme delante de la gente con un novio, andar de la mano con un novio, y nadie decía nada o nadie, como si a nadie le importara, como si todo fuera normal. Entonces yo me sentí libre, sentí mi libertad. Entonces conocí todo esto, habían antros, habían bares, habían restaurantes y todos eran pro LGBT, y entonces yo me sentí como en casa. Entonces pues yo seguí, y el mundo homosexual como el mundo heterosexual, siempre el mundo te ofrece drogas, te ofrece alcohol, te ofrece sexo, te ofrece todo. El mundo te abre las puertas y entonces tú decides qué tomas y qué no, pero al final de cuentas es el mundo. Entonces pues yo para este entonces todavía tenía un poquito, hermanos, de temor de Dios. Entonces yo solamente dije, yo solamente quiero ser feliz, quiero tener una pareja y pues ya ser libre sin que nadie me juzgue y ser feliz aquí. Pero comencé a meterme más y más en este ambiente, comencé a probar el alcohol. Nunca compré drogas en mi vida, solamente algunas veces que me invitaron y fue para probarla. Para esto, cuando yo había llegado,
conocí a un amigo y entonces yo no tenía trabajo en ese entonces, así que yo necesitaba generar algún tipo de ingreso. Este amigo me incitó a que abriera yo una aplicación en mi teléfono en donde podía yo prostituirme con hombres extranjeros y que me decía que eran los que mejor pagaban mientras yo conseguía un trabajo. Entonces a mí se me hizo muy fácil, dije pues son hombres extranjeros, son guapos y pues yo pensé que solamente unas 2, 3 semanas lo iba a hacer y ya después iba a encontrar un trabajo, pero no, esto se convirtió en 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 8 meses y para este entonces yo ya estaba cansado, yo ya me sentía sucio, hermanos, porque a pesar de que yo estaba en el pecado, yo conocía este mundo espiritual, entonces yo sabía cómo estaba mi alma, cómo estaba sucia, yo me sentía sucio, lleno de pecado, entonces yo ya no sabía cómo salir de ese mundo de prostitución, entonces yo clamaba a Dios para que me sacara de ahí, porque la verdad yo ya estaba harto de esa vida, y por más que yo buscaba trabajo, hermanos, yo no encontraba, era así como me sentía como inútil, como después de haber tenido estudios universitarios, sentía yo que no servía yo para nada. Entonces el mismo enemigo me ponía esa traba en mi mente de que yo no sabía hacer otra cosa. Entonces yo estaba hundido en ese mundo de prostitución y yo quería salir. Yo recuerdo que llegó un momento en el que yo me arrodillé y comencé aclamar a mi Dios porque yo sabía que solamente Él podía sacarme de ahí y yo le prometí que lo iba a servir y que lo iba a buscar y que yo iba a seguir adelante. Y entonces para eso al otro día salí a buscar trabajo y recuerdo que encontré un trabajo y fue hasta entonces que salí de ese mundo, me rescató de ese mundo y yo me sentía tan feliz como libre. Entonces comencé a ir a una iglesia, busqué una iglesia ahí en la Ciudad de México, comencé a ir, pero para esto, hermanos, yo luchaba con mis fuerzas, yo luchaba con ese deseo y yo le echaba las ganas, yo trataba de ir a la iglesia, de ir a la iglesia, porque yo creía que así, hermanos, yo podía ser libre. Entonces yo trataba de no pecar, yo trataba de no beber, de no hablar con los hombres, pero ese deseo era tan fuerte. Solamente duré como 2 meses, recuerdo, me salí, recuerdo que me fui a vivir a casa de una amiga. Para esto ya habían pasado como 2 años y que llega una enfermedad a mi vida en la que me salió un tumor en la que no podía yo caminar. Entonces y yo podía sentir ese tumor porque yo me lo tocaba y cada vez se hacía más y más grande y sentía, yo podía sentir cómo iba creciendo. Entonces yo me espanté, yo creí que era cáncer en ese momento y al final yo ya no podía caminar. Recuerdo que no asistí, no fui a ningún médico, entonces siempre todo yo lo ponía en manos de Dios porque pues al final yo conocía de Él, yo conocía su poder y yo clamé nuevamente. Recuerdo que esa vez ya no pude caminar y me quedé en cama tirado. Y recuerdo que clamé para que el Señor me sanara. Y recuerdo que comencé nuevamente a llorar. Y le rogué y le suplicaba yo que me cambiara, que me quitara la homosexualidad para que yo pudiera servirle. Y entonces yo prometía nuevamente que le iba a servir, que si él me sanaba, que yo lo iba a seguir y que iba a ir a la iglesia. Como siempre, en mi mente siempre estaba que ir a la iglesia, que estar obedeciendo sus leyes era lo que a él le agradaba. Me quedé dormido con ese dolor horrible que yo sentía y al despertar me toqué y no tenía yo absolutamente nada. Recuerdo que se lo comenté a mi amiga y mi amiga me dijo que era un milagro porque solamente Dios podía hacer eso. Y yo sabía que era Dios el que me había sanado, entonces yo me alegré y entonces de nuevo, hermanos, acudí a una iglesia para darle gracias y yo comencé nuevamente, comencé a buscar y a buscar y comencé a luchar nuevamente porque esas emociones, esa atracción hacia los hombres no se iba. Entonces esa siempre era mi lucha y yo siempre al Señor yo le reclamaba y siempre le decía que yo estaba dispuesto a servirle, pero porque Él no me cambiaba, entonces yo no entendí esa parte y volví a salirme. Yo continué con mi vida, seguí nuevamente, cada vez más me veía yo con más hombres, citaba yo hombres, después obtuve otro trabajo. Así fueron pasando los años. Después conocí este mundo del travestismo, este mundo llamado drag queen. Espero y pueda yo mostrarle algunas fotos aquí. Esto es algo como
Es travestismo, pero es más profesional, es un maquillaje más pulido, se utiliza para dar shows, para sesiones de fotografía, se utiliza para hostear en antros, en bares o publicidad. Este mundo comenzó a gustarme más, comencé a perfeccionar mi maquillaje, comencé a crear un personaje en mí al cual yo le di un nombre. Me gustaba cada vez que yo asistía a lugares, que yo asistía a bares, a las personas les gustaba, las personas me halagaban, me empezaban a pedir fotografías y yo me sentía tan feliz, entonces eso me llenaba de ego y cada vez yo buscaba más en este mundo. Entonces así continué, recuerdo que encontré un nuevo trabajo y todo me iba bien. Entonces continué con mi vida, me metí más en este ambiente, conocía yo más chicos guapos, comencé a asistir a esos lugares que se llaman lugares de encuentro, cabinas, saunas, en donde todo es sexo, literal. Podías estar teniendo sexo delante de personas y actuaban como si nada. Entonces, en esos lugares solamente eran para tener relaciones entre hombres. Podías andar desnudo, todo el mundo andaba desnudo. Y cada vez se me hacía más normal, yo ya no me espantaba de nada, pero al mismo tiempo también mi vida espiritual, hermanos, porque yo sabía, conocía esa vida espiritual, entonces yo me sentía sucio, sentía como si ya estuviera yo hundido en un lodo en el que ya no podía salir, pero a pesar de eso yo clamaba y le decía a Dios que me sacara de esa vida, porque cada vez yo veía más en decadencia a las personas y recuerdo que muchas veces venían y me contaban que estaban en depresión, que se sentían tristes. Muchas veces me dijeron que querían suicidarse algunos de mis amigos. Y hermanos, a mí se me partía el corazón al verlos cómo lloraban. Y yo conocía de Jesús, entonces yo me sentía atado porque en ese momento yo quería decirles que la salida era Jesús, pero al mismo tiempo yo me reclamaba y le reclamaba a Dios diciéndole que, Señor, ¿cómo puedo hablarles a ellos de que tú cambias si a mí no me has cambiado? Si yo les hablo de ti en este momento, ellos me van a decir entonces, ¿por qué tu Dios no te ha cambiado? Entonces, hermanos, era una confusión y era un odio que yo tenía hacia mí mismo y a veces hacia Dios. Estaba triste, estaba yo decepcionado. En el 2019 ocurre algo que cambió todo. Ahora sí que agárrense porque aquí viene lo más fuerte que a veces hasta me estremece platicar de eso porque es como volverlo a vivir y volverlo a recordar y no es algo tan agradable. Entonces, esto ocurrió después de la marcha del orgullo gay en el 2019. Esto fue en junio. Recuerdo que yo me dragué, entonces salí con mi personaje a las calles a mostrarle a todo el mundo que solamente era amor y todo, así como lo pinta ese arco iris. Se pasó todo, fui al departamento de un amigo y me quedé ahí. Recuerdo que ellos se fueron a una fiesta esa noche, yo me quedé en su casa durmiendo porque estaba yo cansado de los tacones, de las pelucas, de todo. Entonces yo ya no tenía yo ganas de salir, además estaba yo ebrio en ese entonces y recuerdo que me quedé a dormir ahí. A la mañana siguiente llegaron ellos y siguieron bebiendo, entonces yo estaba ahí sentado sin beber. Entonces para esto que llega un momento en el que yo estaba meditando, no sé ni en qué, y justo en ese momento recuerdo que se desprendió mi alma de mi cuerpo. Pues corrí asustado a la cocina y yo no sabía qué cosa era lo que pasaba, pero en ese mismo momento a mi cabeza llegó, creo que ya estoy muerto porque ya no podía yo sentir mi cuerpo, entonces sentía yo que mi alma estaba flotando y todo se desconectó en ese momento, no escuché la música, no escuché a mis amigos, solo recuerdo que un amigo me siguió y estaba conmigo en la cocina, pero como que me hablaba, pero yo no escuchaba nada porque yo literalmente estaba flotando arriba y mi cuerpo estaba abajo, entonces yo estaba luchando y yo recuerdo que en ese momento clamé y le pedí a Dios que me regresara mi cuerpo, que me perdonara y así, hermanos, estuve luchando, luchando hasta que por fin regresé nuevamente en sí. Y recuerdo que pude ver a mi amigo que estaba frente a mí y pude ver, escuchar así a lo lejos su voz como diciéndome, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Reacciona.
hasta que pude entrar nuevamente en mi cuerpo. Recuerdo que comencé a llorar en ese momento y me preguntaba qué cosa era lo que me pasaba y yo no sabía qué cosa era lo que me pasaba. Entonces, esto me marcó totalmente. Recuerdo que yo me fui a mi casa después, comencé a buscar en internet y lo único que me llevaba es que a que esto se trataba de desdoblamientos, es algo conocido como desdoblamientos, que es cuando el alma se sale de tu cuerpo, pero esto ocasionalmente pasa cuando estamos durmiendo, pero entonces habían unos testimonios de personas que les había pasado estando despiertos, entonces yo dije, pues se trata de eso, solamente mi alma se desprendió, pero es algo que, una experiencia tan horrible, hermanos, que me dejó tan asustado, pero yo ya no decidí buscar ni ir a una iglesia ni nada. Entonces eso pasó, yo continué con mi vida como si nada. Llegó el 2020, para eso vine a casa de mi madre. Por cierto, no les había dicho, yo soy de Sayula, de Alemán, Veracruz. Y bueno, aquí vivo. Entonces yo vine a visitar a mi madre, pero cuando me despedía, a mí me dolía tanto porque yo la veía como destrozada, como con ganas de llorar, pero yo me hacía el valiente, pero cuando yo me subía al autobús, yo regresaba llorando a la Ciudad de México y siempre reclamándole a Dios, diciéndole de que por qué no me cambiaba. Yo deseaba estar con mi mamá, deseaba yo estar tanto con mi familia, pero yo al mismo tiempo le reclamaba y le decía al Señor, si tú no me cambias, si tú no quitas esta homosexualidad de mi vida, yo no voy a regresar con mi madre nunca. Y si se llega a morir y yo no estoy, a mí no me importa, pero yo no voy a regresar si yo no estoy cambiado. Esto fue como en abril, Semana Santa del 2020. Entonces después tuve un problema con un amigo en su departamento y le comenté a mi mamá, le hablé por teléfono, comencé a platicarle de lo que me estaba pasando y de una otra plática me llevó a decirle que yo era homosexual. Entonces, para esto era 10 de mayo, ese fue como su regalo, decirle, mamá, soy homosexual. Hermanos, eso me pesó tanto porque empezó a llorar y empezó ella a sentirse culpable y me decía que en qué había fallado, aunque ella me dijo que ya lo sabía, pero estaba esperando que yo se lo dijera, entonces a mí también me partía el corazón y yo lo único que le decía, pues tú no tienes la culpa, ni yo tengo la culpa, no sé qué es lo que pasa, yo no entiendo. Entonces, en ese momento mi madre me dijo que iba a orar por mí y que iba a hacer 21 ayunos para que yo pudiera ser liberado. Hermanos, lo único que en ese momento pasó en mi mente fue, ¿cómo cree mi mamá que con oraciones y con ayunos se va a ir de mí la homosexualidad que ha durado durante 30 años de mi vida? Hermanos, yo no le encontraba lógica en ese momento, entonces yo solamente le dije, sí, sí, tú ora y tú ayuna, Dios va a hacer la obra. Pero hermanos, yo no creía entonces en ese momento, así que yo continué con mi vida. Recuerdo que para esto solo pasó un mes. Comencé a sentir soledad, comencé a sentir tristeza en las noches. Después esto se convirtió en depresión y cada vez era más constante y todas las noches en mi Facebook recuerdo que yo nunca jamás publicaba de desgracias o cosas tristes en mi vida, de desamor, jamás. Siempre yo lo que posteaba era felicidad, era alcohol, eran hombres, era todo para que la gente viera que yo era muy feliz. Entonces todo eso era falso y jamás yo publicaba cosas tristes. Entonces esta depresión cada vez se hacía más fuerte, hermanos, que me llevó a publicar en Facebook, cosa que yo nunca había hecho durante todos los años de mi vida. Entonces comencé a publicar de que me sentía triste, de que me sentía en depresión, para llamar la atención de alguien, para ver si alguien me apoyaba. Pero hermanos, solo eran palabras de hombre y nada, nada de eso podía reconfortarme ni llenarme. Entonces esto se hacía cada vez más constante. Comencé a buscar más hombres, comencé a contactar con más hombres, yo los traía a mi cuarto o iba a sus casas para cubrir esta tristeza. Entonces cada vez era más constante. Recuerdo que yo los llamaba a mi casa para que vinieran a dormir conmigo, pero después del acto sexual ya me daba asco. Entonces tenía yo que correrlos en ocasiones porque yo no podía estar así. Entonces
Así continué durante ese mes, al mismo tiempo que todo eso me estaba ocurriendo, que me sentía triste, que me sentía en depresión. Recuerdo que un amigo me incitó a vender un tipo de droga que ocasionalmente siempre se vende dentro de la comunidad gay. Entonces yo acepté porque para ese entonces en mi trabajo ya solamente trabajaba 3 días por esto de la cuarentena. Entonces comencé a vender este tipo de droga, comencé a ganar dinero, incluso ganaba el doble de lo de mi trabajo, pero cada vez más me rendía menos porque yo estaba más metido en el alcohol. Entonces, como ya no trabajaba yo toda la semana, entonces podía yo beber viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y todo el tiempo estaba bebiendo. En ocasiones hasta lo hacía ya en mi casa. Yo traía hombres para llenar todo eso. Solo recuerdo que mi mamá me llamaba y me decía que ella seguía orando, que estaba orando a las 3 de la mañana, que estaba en ayuno, y pues yo solamente le decía que todo estaba bien. Yo no quería decirle en ese momento qué cosa era lo que pasaba. Un amigo me invitó para que yo fuera a su casa a beber con él, y recuerdo que fui, acepté, y él tenía algún tipo de droga ahí en la mesa en donde estábamos. Creo que él estaba drogándose y estaba bebiendo y me invitaba, pero como yo nunca fui de drogas, pero recuerdo que en ese momento ya nada me importaba y solamente yo quería despejarme. Yo dije, pues tal vez con esto se me quite la tristeza o pasa. Entonces yo acepté. La verdad no sabía ni qué droga era. Me empecé a meter ese tipo de droga. Para eso ni siquiera duré como 15 minutos. Y comencé a sentir nuevamente esa sensación de que mi alma se estaba desprendiendo. Entonces recuerdo que me acosté en la cama y le dije que me sentía mal. Pero en ese momento en mi mente disparó y yo sabía que era lo que estaba pasando. Yo ya sabía que me estaba pasando lo mismo que me había pasado anteriormente. Así que yo traté de relajarme, traté de respirar, y pude sentir cómo nuevamente me estaba yo desprendiendo. Y ya, en ese momento yo no clamé a Dios porque pues para mí ya era algo normal y yo solamente pensaba que tenía yo que controlarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Algo que jamás, jamás me esperé, que recuerdo que estaba el televisor, la pantalla enfrente de la cama. Recuerdo que yo tenía solo el playlist de mis canciones y solamente en la pantalla estaba pasando el nombre de las canciones. Entonces no tenía por qué haber pasado ninguna imagen en ese momento. Y recuerdo que comenzaron a pasar imágenes, pero estas imágenes tenían algo en común. Todas apuntaban hacia muertes, hacia cráneos. Entonces comencé a ver portadas de caricatura en ese momento y yo me aterroricé. Recuerdo que la primera portada que vi fue la de El mundo extraño de Jack, o Jack, no sé, pero nunca he visto esa caricatura en mi vida, así que no supe por qué estaba ahí, estaba pasando esa portada. Recuerdo después que pasó la portada de El cadáver de la novia, después vi la portada de Coco, pero todos estaban así. Me dio tanto miedo en ese momento. Recuerdo que la última portada que vi fue la de Batman. Y recuerdo que abajo decía El Caballero de la Noche y pude ver cómo se venía acercando, pude ver los cuernos, pude ver los murciélagos moviéndose. Hermanos, eso me llenó tanto de terror que en ese momento no sé cómo luché para poder hablarle a mi amigo porque me era imposible respirar. Entonces yo luché para hablarle y lo único que le dije fue que apagara el televisor. Recuerdo que se paró rápido y apagó el televisor. Entonces todo eso se borró. Le pedí que apagara la música porque estábamos escuchando una canción de Rihanna en ese momento, pero recuerdo que comenzó como que cuando pones la música al revés y comenzó a cantar en reversa, y entonces escuchaba como si fuera un ritual y veía yo sombras, veía yo como personas acercándose hacia mí. Yo dije, ya crucé la línea del mundo espiritual y como estoy muerto espiritualmente, porque hermanos, yo sabía que estaba muerto espiritualmente, por eso es que estaban todas esas sombras, todas esas imágenes. Y recuerdo que yo luché y luché y luché, pero en ningún momento clamé a Dios. Luché con mis fuerzas y así, hermanos, pude regresar nuevamente. Mi amigo me dio respiración de boca a boca. Y recuerdo que para esto ya habían pasado como 5 horas, y hasta que logré nuevamente entrar a mi cuerpo. Recuerdo que esto pasó, mi amigo estaba muy asustado, yo estaba muy asustado. Estuve ahí todo el día hasta que logré calmarme, me fui a mi casa
dormí tranquilo, pasó un día como si nada. Mi casera me ofreció de comer y en ese momento ella me preguntó que por qué estaba triste, que se me miraba mi semblante, que yo estaba como que sufriendo por algo. Entonces le dije que solamente estaba cansado. Y en ese momento yo comencé a reflexionar sobre mi vida. Recuerdo que me puse a pensar de qué cosa quería para mí, para mi futuro, qué había, hermanos, y no pude encontrar nada. Entonces lo único que llegó a mi mente fue, ¿para qué estoy viviendo? Ya no quiero vivir. Recuerdo que en ese momento mis pelos comenzaron a ponerse de puntas, comencé a sentir una presencia que se venía acercando y corrí a mi cuarto y cada vez esa presencia se hacía más constante. Entonces no sabía yo qué hacer, mi corazón comenzaba a latir más rápido, corrí a la calle, salí, me paré en la esquina de la banqueta. Recuerdo que estaba yo mirando al cielo y mi corazón latía muy fuerte. Comencé a tener esos recuerdos de mi infancia, de mi juventud, de mi padre, de mi madre, como si ya me estuviera yo alejando de esta vida. Entonces en ese momento apuntó a mi mente que ya me estaba yo muriendo y mi corazón estaba latiendo cada vez más fuerte y lo único que me decía mi mente es un paro cardíaco, un paro cardíaco. Entonces en ese momento recuerdo que miré al cielo y comencé a pedirle a Dios y comencé a clamarle y yo le decía, Señor, dice tu palabra que si aún estamos vivos tenemos oportunidad. Y recuerdo que le rogué y yo le dije, estoy aquí todavía de pie, todavía mi alma no se ha desprendido, perdóname, perdóname, yo te voy a servir si tú me devuelves la vida. Entonces, hermanos, nunca en mi vida había hablado tan serio. Poco a poco mi corazón fue disminuyendo y yo me sentí tranquilo y cansado y asustado, y esa presencia se alejó y se fue. Hermanos, estaba yo confundido totalmente porque yo no sabía qué cosa era lo que estaba pasando y al mismo tiempo yo le reclamaba también a Dios para que me cambiara y yo decía, Señor, si me estás llamando, si está pasando todo esto, ¿por qué no solamente me cambias? Era lo único que yo le pedía para que yo estuviera dispuesto a servirle, pero esa era mi condición, siempre, siempre esa fue mi condición. Si tú me cambias, yo te sirvo, pero si tú no me cambias, yo no te sirvo. Yo quería primero ver el milagro de Dios para después servirle, pero no fue así. Solo pasó un día nuevamente y esta presencia se hacía cada vez más constante. Podía sentirla, podía sentir como alguien me seguía y después esto se convirtió en voces. Comenzaba yo a oír voces, ya no solamente sentía esa presencia de la muerte, sino sentía otro tipo de presencia, sentía yo como si hubieran más a mi alrededor y como yo sabía, yo conocía del mundo espiritual, entonces yo sabía que eran demonios que estaban ahí presentes porque cada vez se hacían más constantes. Al final yo ya no podía salir a la calle porque al cruzar me incitaban a que me tirara para que un carro me arrollara. Cuando yo me subí al metro, recuerdo que yo me alejaba antes de que el metro llegara, porque esas voces me gritaban como que me obligaban a que yo me tirara en las vías del metro. Y en ese momento yo clamaba y yo le decía, Dios, no me dejes, porque en ocasiones yo pensaba que podía yo ser poseído por esas mismas voces y tirarme, suicidarme sin siquiera hacer mi voluntad. Entonces yo sabía que eran demonios y yo en ese momento yo le clamaba a Dios y le pedía que no tomaran posesión de mi cuerpo y cada vez me daba más miedo. Cuando me subía yo a un edificio, me decían que me tirara, entonces se fue siendo muy constante, mi trabajo yo ya no rendía, mi jefa comenzó a darse cuenta, cualquier ruido, cualquier cosa me espantaba, entonces esto se volvió una pesadilla total. Después comencé a buscar en internet y llegué a la conclusión de que era esquizofrenia, lo consulté con un amigo, le preguntó a un psicólogo y me dijo que sí, que era esquizofrenia y que tenía yo que ir con él para que él me diera algunas pastillas. Entonces yo sabía que en eso, nada de eso iba a servir porque esto era una lucha espiritual. Entonces, para ese momento yo ya le había hablado a mi mamá porque yo día y noche le estaba yo hablando para que ella supiera qué era lo que me pasaba. Entonces ella estaba orando por mí. Recuerdo que yo acudí también a algunas hermanas que yo tenía en Facebook y que yo sabía que son hermanas de oración. Recuerdo que yo se lo pedí a mi hermana Marcela, a mi hermana Intirna, a mi prima Vanessa.
son mujeres guerreras de verdad en oración. Pues yo sabía que las oraciones tenían poder, entonces yo dije, esto va a detener más a estos demonios o los va a expulsar, que era lo que yo quería, que se fueran ya de mi vida para que yo pudiera ser libre. Entonces mi mamá todas las noches oraba por mí y yo ahí estaba en lucha constante, pero yo ya no sabía qué hacer, yo ya estaba cansado. Recuerdo que acudí a los salmos, porque en ese momento yo me acordé de la historia de Saúl cuando estaba siendo atormentado por los demonios y mandó a llamar a David para que él le cantara salmos. Entonces los demonios se iban y él se tranquilizaba. Entonces yo acudí a los salmos, ponía yo el audio de los salmos, entonces se iba dictando mientras yo dormía, porque en realidad yo ya no podía dormir, siempre conciliaba el sueño hasta las 4 o 5 de la mañana, pero durante toda la noche estaban las voces ahí constantes, las presencias, y estaba yo luchando. Pero cuando yo ponía esos salmos, todo se iba y yo podía dormir, pero en cuanto se apagaban yo me daba cuenta porque las voces regresaban a mí. Y hermanos, era una lucha horrible, horrible, que la verdad no se la deseo nunca a nadie. En ese momento yo le hablé a mi mamá y ella me dijo que eran los demonios, que era el enemigo que estaba tratando de arrebatar mi alma, porque él se estaba dando cuenta de las oraciones de mi madre. Entonces, al darse cuenta que las oraciones estaban empezando a tener poder, él podía perderme. Entonces él estaba haciendo lo posible para arrebatar mi alma, para llevarme con él. Entonces, por eso acudían los demonios a mi mente para que yo me suicidara. Entonces, yo sabía que era eso, pero yo no sabía cómo hacer para que todo eso se fuera. Entonces, yo clamaba siempre y clamaba, y yo le decía a Dios que me cambiara y que yo le iba a servir, hermanos, pero siempre yo ponía esa condición por delante de la homosexualidad, porque yo decía, yo no puedo servirte, yo no puedo estar en una iglesia cantando alabanzas, hablando de ti, si sigo sintiendo ese deseo, esa atracción por los hombres, y si tú no me cambias, yo no te voy a servir. Entonces siempre estaba esa barrera, hermanos, que no me dejaba pasar hasta que se llegó el momento. El 21 de junio del año 2020, recuerdo que estaba yo ahí en mi cuarto hecho bolitas, y era en la noche, y recuerdo que estaba con las manos así, porque yo ya no podía, yo con las voces eran cada vez más fuertes y muy reales. Entonces, cualquiera que me viera en ese estado ya pensaría que yo estaba loco, que me estaba yo volviendo loco, y estaba yo tan confundido porque a veces hasta yo mismo lo pensaba. Yo decía, creo que esto es la locura. Muchas veces yo llegaba a pensar que yo ya estaba muerto. Yo decía, a lo mejor alguien me mató en algún lugar y mi alma está penando porque ya no, no podía yo distinguir la realidad. Y de pronto escucho esa voz, una voz tan firme, tan seria, hermanos, que lo único que me dijo fue, este no es un llamado, esta es tu última oportunidad. En ese momento todas las voces se fueron, se fue todo y todo se quedó en un silencio. Hermanos, yo supe que era la voz de mi Padre, supe que era la voz de mi Señor, que en vez de llenarme de terror o de miedo por decir, no, ya me va a quitar la vida, hermanos, yo me llené de amor porque supe que estaba ahí, sabía que estaba ahí, sabía que no me había dejado. Y en ese momento a mi mente solamente lo único que me decía era, ¿es este el momento, Freddy, que esperaste toda tu vida? Entonces comenzaron mis ojos a llenarse de lágrimas, comencé a darle gracias, y así como dice, su palabra se estaba cumpliendo en ese momento, porque dice que Él reconoce a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Entonces yo sabía que era la voz de mi Padre. Comencé a llorar, comencé a darle gracias, comencé a pedirle perdón por todo lo que yo había cometido. Y ya no necesitaba más en ese momento. Le dije, Dios mío, yo ya no quiero nada del mundo, yo ya no quiero saber nada de mi futuro, yo ya no quiero ver más adelante. Si tú no estás conmigo, yo ya no quiero saber qué pasará mañana, qué pasará el siguiente mes, el siguiente año. Si yo ya no voy a vivir, ya no me importa, yo solamente quiero estar contigo, quiero que tú estés conmigo y que este amor que tú ahorita me has dado ya no se salga. Me levanté y le hablé a mi mamá por teléfono y le dije, ya. Es el momento, ya se llegó el momento, quiero que ores por mí porque ya le entregué mi vida a Dios, porque ya me habló, le comenté a mi mamá. Recuerdo que ella estaba muy gozosa en ese momento, mientras mi madre estaba orando por mí. Al mismo tiempo, tuve dos revelaciones que el Señor me dio. La primera
recuerdo que me estaba mostrando un antro en el que yo asistía, pero este antro tiene algo en particular, es como una iglesia, entonces tiene imágenes de Jesús, tiene a Jesús ahí clavado, pero lo tienen con tacones, lo tienen maquillado, lo tienen vestido de mujer y recuerdo que el Señor en ese momento me dijo, cada que entrabas a este lugar estabas blasfemando contra mí. Entonces yo comencé a pedirle perdón específicamente por eso, porque si el Señor me lo estaba mostrando era porque estaba enojado por eso. Entonces comencé a llorar y a pedirle perdón, a decirle, señores, que yo no veía, estaba ciego, cómo no me di cuenta. En ese momento sabía que las vendas de mis ojos estaban cayendo, entonces podía yo ver lo que había yo hecho y me mostró nuevamente que cuando yo me dragueaba era un nuevo demonio que se introducía a mi vida. Entonces esto me llenó de terror, me dio tanto miedo que también comencé a pedirle perdón porque yo no sabía qué cosa era lo que yo estaba haciendo. Entonces, esto me llenó de tanto miedo que en ese momento me levanté y comencé a eliminar mi Instagram, mi Twitter, el Facebook, era algo que yo tanto amaba, que yo tanto apreciaba porque ahí estaba plasmada toda mi vida en realidad porque tengo Facebook desde que se fundó, así que tenía yo ahí tantas fotos, pero para este momento ya nada me importaba porque ese amor tan grande que estaba creciendo cada vez más dentro de mí era tan hermoso que yo ya no quería dejarlo. Entonces a mí ya no me importó en ese momento, entonces yo decidí que iba yo a eliminar ese Facebook. También me levanté, comencé a agarrar mis pelucas, mis tacones, comencé a agarrar todo el maquillaje, todas las cosas de mujeres, de todas las cosas de drag queen y comencé a meterlas en una bolsa de basura y estaba yo ya decidido totalmente a renunciar a toda mi vida. Al siguiente día me fui a mi trabajo para decirle a mi jefa que era la última semana que yo iba a trabajar con ella, entonces decidí regresarme a mi casa con mi madre. Recuerdo que llegué y la abracé y estábamos llorando, comenzamos a llorar y comencé yo a pedirle perdón y literal viví la vida del hijo pródigo. En ese momento estaba yo viviendo esa historia y me sentía yo tan mal, pero al mismo tiempo yo me sentía tan gozoso porque ya me sentía yo como liberado, como feliz porque ya estaba yo con mi madre. Al siguiente día recuerdo que fuimos a la iglesia, me senté hasta atrás y recuerdo que nuevamente volví a sentir esa presencia de literal que era como la muerte, como si alguien viniera por mí, tratara de arrebatarme mi alma. Entonces yo tuve miedo, que corrí hacia mi madre, porque mi madre se sentaba hasta enfrente, porque como ella es pastora de la iglesia ahora, y le dije a mi mamá que era lo que estaba pasando. Mi mamá ya sabía de qué se trataba, porque todo ese tiempo anterior yo todo se lo había comentado. Entonces en ese momento recuerdo que ella se paró y le pidió a la iglesia que empezaran a orar por mí y comenzaron todos a orar. Recuerdo que caí de rodillas y comencé a sacar gases por mi boca y saqué algo como baboso. Terminó ese culto, entonces todos nos fuimos a nuestras casas. Esa noche yo me quedé a dormir en una cama que está cerca de la cama de mi mamá. Entonces esa noche recuerdo que estaba yo durmiendo, apenas estaba yo conciliando el sueño cuando de repente siento como me arrebataron nuevamente el alma, me lo arrebataron y sentí como estaba yo flotando literal, pero esta vez ya no pude ni pensar porque fue como un arrebato así tan en seco, como no sé cómo explicarlo. Entonces recuerdo que corrí a la cama de mi mamá y me aventé sobre ella, la abracé y le dije, mamá, aquí está y me está llevando. Entonces ella comenzó a orar fuertemente, comenzó a reprender a ese espíritu. Entonces recuerdo que mi cuerpo, nuevamente mi alma regresaba a mi cuerpo y yo volvía a sentir esa calma y yo estaba yo tan confundido y yo también clamaba al Señor y le decía, Señor, ya libérame. A la mañana siguiente recuerdo que sucedió algo que no me esperaba. Hermanos hermosos, créanme que para este momento yo ya no sabía si era la realidad, si estaba yo soñando o si era el mundo espiritual. Y de repente empecé a sentir como algo salía de dentro de mí y comenzaba, pero como que al mismo tiempo luchaba porque no quería salir. Entonces
Recuerdo que lo agarré y lo empecé a jalar y a jalar. Y recuerdo que estaba pegado, introducido en todo mi cuerpo como si fuera una persona, una persona dentro de mí. Entonces comencé a empujarlo hacia afuera. Recuerdo que lo tuve frente a mí y pude ver claramente cómo era un demonio, hermanos. Estaba horrible. Y lo único que me dijo en ese momento fue, eres un homosexual. Hermanos, lo único que me dijo fue eso. Y en eso yo le respondí, lo era. Pero estaba yo, hermanos, tan enojado. Salió huyendo en ese momento. Me sentí tan libre. Sentía como si estuviera yo hueco por dentro, pero al mismo tiempo yo me sentía como una pluma, como si me hubieran quitado una carga de encima. Entonces yo me sentía tan en paz. Y en ese momento recuerdo que desperté a mi madre y le dije lo que había pasado. Y, y sabía yo que ahí ya se había terminado todo. Entonces yo me sentí tan feliz. Yo sabía que había sido libre. Y hermanos, desde el momento en que yo acepté y dejé entrar a Jesús en mi corazón, en el momento cuando escuché su voz, cuando Él me habló, jamás mencioné nada de la homosexualidad. Entonces solo le entregué mi vida, solo renuncié a todo lo que tenía en ese momento. Yo no le pedí que me cambiara. Y creo que eso era lo que él necesitaba, lo que necesitaba oír de mí, necesitaba mi entrega total, sin condiciones, sin poner peros, porque en ese momento yo, cuando estaba luchando, yo ya no me acordaba yo de la homosexualidad, yo solamente quería ser libre y su voz fue lo único que yo necesité para poder ser cambiado, hermanos, porque yo conocía de la palabra de Dios, yo conocía mucho de la palabra de Dios y yo he visto y vi muchos testimonios en los que varios ex homosexuales fueron cambiados por la palabra, pero entonces en mí ya no había ese efecto porque yo ya conocía la palabra, entonces tenía Dios que acudir a otra cosa. Yo me imagino que, no sé, a lo mejor Dios pensó a ver qué vamos a hacer con este cabezón, como ya no escucha mi palabra, entonces voy a acudir a mi voz. Y hermanos, fue lo suficiente, yo ya no necesité nada porque soy su oveja, porque soy su hijo, porque Él me ama y porque yo lo amo y porque ya ahora estoy con Él y ya no necesito nada más. Entonces desde ese momento en que este demonio se fue, toda mi vida cambió. Así he vivido en procesos, hermanos, porque ha sido un proceso. Me he mantenido en oración, me he mantenido en ayuno y sé que el Señor está siempre conmigo porque cuando tengo una duda, Él me la responde. Entonces ahora puedo ver la vida espiritual, pero es de otra forma tan maravillosa porque puedo ver el poder de Dios, puedo ver la mano de Dios, puedo ver cuando Él me habla, cuando estoy en las noches y escucho su voz y me dice, Freddy, levántate. Entonces en ese momento yo me levanto y me pongo a orar porque el Señor necesita de la oración de muchos de nosotros para alcanzar más almas, para traerlas hacia Él, porque así como yo sé que hay muchos que están atados, hay muchos que son cristianos y que al igual que yo también conocen la palabra, pero no saben cómo salir. Yo les digo que sigan constantes, el Señor es fiel a sus promesas y Él nunca falla. A mí se me hizo eterno 30 años y al final lo convirtió en un segundo, hermanos. Ahora que lo recuerdo, solo me imagino como si hubiera sido solo un tropezón. Y ya ahora estando Él conmigo todos los días, cada mañana, cada noche, es tan hermoso que ya no necesito nada más del mundo. Entonces, su amor es suficiente para mí, su amor es lo que me llena, su amor es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene despierto. A todos los que están viendo este video, que si conocen a alguna persona que esté pasando, no sé, por alcoholismo, por drogadicción o que tenga esta enfermedad psicológica que sabemos que no es una enfermedad, y sabemos que la homosexualidad tampoco es una enfermedad, porque si hubiera sido una enfermedad, el Señor no la hubiera condenado. Entonces sabemos que esto es algo más espiritual. Entonces quiero que compartan ese video con esas personas que ustedes saben que necesitan ayuda y el Señor pueda obrar en sus vidas a través de este testimonio y que les llene de esperanza, porque el Señor ahí está, porque el Señor es fiel, porque el Señor va a llegar en su momento. Él nunca se tarda, llega en el momento perfecto y yo creo que Él tiene un plan para todos. Solo debemos de entregarle toda nuestra voluntad a Él.
Él nunca te cambia a medias, te cambia totalmente cuando tú te entregas totalmente. Y eso es lo que el Señor quiere, una entrega total para que Él pueda hacer esa transformación total en tu vida. Espero y este testimonio haya sido de grande bendición para sus vidas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.